Ok, pues aquí nuevamente desde el pequeño oasis, con mi nombre es Jesús García, a los que no conocen. Pues ahorita vamos a hablar de lo que causa el hielo, ¿no? Las heladas. Yo estoy localizado en Estados Unidos y como muchos sabemos, estoy localizado en la zona 7. Muchos que vivimos por acá sabemos que aquí todo se congela, ¿no? Todo se muere. Se llena, el frío pues mata todo. Bueno, ciertas plantas, hay unas plantas que aguantan, ¿no? Pero la mayoría pues no aguantan. Como pueden ver, miren, todo esto no es cualquier, esto no lo secó el sol, esto lo secó el frío. Ahora sí, como pueden ver aquí, como les hablaba de las hojas y como muchas otras formas, ¿no? Que estas hojas pues, ahora sí, no voy a hablar de esto ahorita mucho, pero como muchas vemos esto es lo mejor que puede existir para las plantas, ¿no? Pero ahorita voy a hablar de otra cosa, como les digo, las heladas, el hielo, lo que causa el hielo. Como les digo, miren, pueden ver esta hoja aquí, toda la quema, completamente. Esto es lo que causa el frío. Vamos a caminar para acá y les voy a mostrar un poco más. Aquí como pueden ver, todo esto es obra del frío. El frío causa esto completamente. Estas pues estas plantas ya no resucitan para el otro año. Hay otras que sí resucitan, ¿no? Vuelven a nacer. Esta por ejemplo tiene que sembrar uno la semilla. Con decirles que no dio ni tiempo de que diera semilla esta. Pero otras sí. Como esta que tenemos aquí, miren, esta no se muere. Este es un blackberry, no sé si lo conozcan. Esta planta es un blackberry. Pero igualmente, mire, las hojas siguen verde, aguantan. Pero incluso estas que aguantan, también las quemó el frío. Como pueden ver, mire, esta hoja, esto es obra del frío. El frío la cocina completamente. La cocina completamente. Y pues le digo, estas aguantan. Como pueden ver, tiene allá, mire, tiene hojas verdes. Aquellas también aguantan el frío. Dependiendo la temperatura, cómo baje y qué tanto también tarde. Es como pues el frío ahora sí permite a que unas vivan, ¿no? Esta parte aquí, miren, ya que estamos aquí aprovechando, les voy a mostrar. En otro video les mostraré cómo. Como pueden ver, yo tengo hojas en todos lados aquí. Pero en esta parte, miren, yo puse una maceta. Lo que hago es que les corto el fondo completamente. Y la forma en que yo siembro, miren, no sé si pueden ver las semillitas ahí. Esas semillas las dejo ahí todo el invierno, no van a nacer. Las cubro con hojas. Ya cuando es hora de la primavera, lo que hago es que vengo y les quito las hojas, las descubro. Y al momento de descubrirlas, pues la temperatura, el agua, la naturaleza, madre naturaleza hace su trabajo y empiezan a brotar. Y esta es una forma en que pues ahora sí yo les muestro y pues les digo, les mostraré un poco más de eso, hablaremos después, ¿no? Pero seguimos hablando de lo del frío. Ah, pues sí, como pueden ver, le digo aquí, muchas plantas, miren, todas. Aquí no se conocen mucha gente, o ustedes, no sé, conozcan, miren, esa planta es una planta, no sé cómo le quieran llamar. Muchos la conocen por yuca, yo la conozco por isote. Esa da una flor grande, blanca, crece para arriba e incluso yo, yo sé que se come, ¿no? No la comemos. Esta hierba que ven aquí, esta es la el romero que le conocen, en inglés aquí se llama rosemary. Es el romero. Esta planta de hierba, por si no sabían, esta aguanta el frío. Esta no se muere. Lo que son hierbas como estas, por si muchos no sabían que viven aquí en Estados Unidos en el frío, estas plantas son las plantas que conocemos aquí que se les llama como un nombre como... Ah, hay los años, años son como los tomates, los chiles, ellos no aguantan el frío, pero estos son los mentados perennials, perennials, son pereanuales, ¿no? Eso quiere decir que siguen vivos, no importa el clima, no se mueren a menos que de plano les ataque una enfermedad en la raíz o una plaga, ¿no? Pero mientras no se mueren. Pues este es romero, le digo. Así como el romero, también tenemos otro acá. No sé si lo conocen. Este no es romero. Este es, este es orégano. ¿Ok? Aquí como pueden ver el orégano igualmente, miren, aguanta el frío. Aquí como pueden ver en la parte de arriba lo quemó un poco. Pero abajo está verde. E incluso si no llegara, si se llegara a secar toda la raíz, vuelve a nacer.
Estas aguantan el frío no les hace. Esto sí viene siendo una de las plantas que pueden sembrar aquí en Estados Unidos. Aquí tenemos un conejito ahí, miren. Y pues sí, le digo cosas como esas, otras cosas que podemos sembrar. Como le digo, no, ahorita mi jardín ustedes han de decir que está muerto, ¿no? Esto es normal aquí en Estados Unidos, como si mucha gente que vive aquí ya sabrá a qué me refiero. Esto es normal, todo está casi muerto. Pero no está muerto. La mayoría de esas cosas están en descanso, ¿no? Están en lo que se le llama aquí como dormant. Muchos árboles están en dormant, pero muchas plantas como estas, aquí que tenemos, miren los rábanos, ¿ok? Aquí tenemos rábanos. Pues estos rábanos aquí como los ven, miren, aquí están haciendo, están perfectos, perfectamente están haciendo ahí, ¿ok? Se me está apagando esto, déjenme leer tantito, discúlpeme, tantitito aquí. Ok, es que ya no veo. Se me está acabando la batería. Ok, seguimos. Sí, les hablaba de los rábanos, ¿no? Miren, como pueden ver aquí están estos rábanos. Estos rábanos pueden estar aquí adentro del frío. El frío no les hace nada. Al contrario, los ayuda. Aquí tengo rábanos y allá tengo zanahorias. Vamos a ver las zanahorias. Mire, y aquí, como pueden ver, esta plantita que está aquí, estas son plantas de fresas. A las fresas también les encanta el frío. Tal vez se sequen las hojas, pero vuelven a nacer. Tenemos aquí, miren, como les decía, estas son las zanahorias. Creo que son hasta unas zanahorias blancas, no sé si la pueden ver. Pues sí, estas zanahorias igualmente les gusta el frío y no se mueren. Toda esta clase de fresas. Aquí no sé si conozcan esta, mira, esta es una mata de pasote. Esta mata no aguanta el frío, pero como pueden ver, miren, todo esto que está aquí son semillas de ella. Esta mata se va a morir con el frío, pero para el otro año vuelve a resucitar. Lo único que tengo que hacer es agarrar las semillas y tirarlas, o incluso pues ella misma, como la naturaleza lo hace y lo ha hecho por años, pues la tira, ¿no? La tira y ahí mismo retoñan. Y así de esa matita, así como lo ven, para primavera que comience, no voy a tener una, sino voy a tener bastantes matitas a veces que no sé ni qué hacer con ellas. Pues así como les digo, así muchas hierbas, por si no sabían. Aquí en Estados Unidos las hierbas que muchos han de decir, no sé si pegue, no sé si la hacen, no, sí sirven, sí crecen y tienen su forma. La naturaleza busca la forma u otra de seguir viviendo, ¿no? Los tomates igual, así como lo pueden ver, así como pueden ver en este lado, mire ahí, yo tengo lleno de tomates. Pero les estaré mostrando los videos, ¿no? Les estaré dando pruebas a lo que me refiero. Yo siembro tomates y de toda clase de tomates y chiles, que es lo mejor y lo que más se consume, ¿no? Bueno, al menos yo lo consumo. Aquí como pueden ver esta matita que está ahí, esa es una matita de cebolla. Tengo cebolla y allá, aquella, ahorita les voy a mostrar miren. Esto está interesante, ¿ok? Esta matita aquí como la ven, esta matita es de ajo. Este es un ajo especial, de hecho. Es raro encontrarlo, pero este ajo se llama, aquí en inglés pues se llama ajo de elefante, ¿no? Elephant garland. Pues se llama de elefante, porque es como una pata de elefante, es grande. Es un ajote por aquí así, nada comparado, casi como, no llega al tamaño de una cebolla grande, pero casi. Es un ajote grandísimo. Y el secreto de sembrar este ajo, se siembra un codito. Y yo la verdad no sé si haya adentro todavía o no, pero ahí está guardado, ¿no? Esta hojita. Disculpen, le bajé la cámara. Esta hojita se puede usar para cocinar. Y todavía huele más que el ajo. Sí, huele a puro ajo. Como quisiera que la olieran aquí por la cama. Huélenla. No se crean. Sí, pero huele a puro ajo. Y estos dan mucho ajo. E incluso va a dar en tiempos de calor, en el verano, va a dar semilla. Pues la semilla, pues no sé, ¿no? La forma de mantenerla corta es estarle cortando. Les tienen que estar cortando para que, a modo de que cuando le corten la hoja, la raíz siga creciendo y siga aumentando de tamaño, ¿no? Y le digo, pueden cosechar las dos cosas, pueden cosechar la hoja y pueden cosechar la raíz. Y aquí abajo más mismo, mira, aquí tenemos más zanahorias, ¿ok? Aquí tenemos las zanahorias, no sé si las pueden ver, qué bonitas están. Están chiquitas, pero ahí van creciendo, ¿no? Estas las voy a cosechar comenzando la primavera.
Digo, a mediados de la primavera diría yo, porque ya después de la primavera, si uno las deja abajo, se ponen feas. E incluso empiezan a dar semillas. Voy a cosechar unas y voy a dejar otras para semilla. Lo cual es algo que pues se debe hacer, ¿no? Ya una vez encontrando la forma, se le busca la forma y sabe uno qué hacer. Ya, ya sabiendo hacer, pues puedes seguir cosechando, ¿no? Y jamás se te va a acabar tu vivero. Ya no vas a tener que comprar ni semillas y todo es, como les digo, ese secreto de la naturaleza que muchos no saben, pero todo jardinero que ha sabido cosechar y sabe cómo sembrar su propia comida, sabe a qué me refiero. Y experimentando es como les digo, aquí les voy a enseñar un poco más secretos que pues yo he aprendido durante años. Para ser exacto, llevo 12 años sembrando. 12 años y pues antes iba a comprar tierra, todas las cosas por el estilo, gastaba mucho dinero y pues la verdad es cuando la naturaleza nos los puede dar gratis. Aquí como pueden ver, mire este puño, este que está aquí, todo esto son hojas, todo esto es el desperdicio de mi jardín y todo aquí adentro, abajo principalmente, es puro oro orgánico, pura tierra orgánica. Miren, si ven que escarbo yo, si ven la humedad, está húmedo. Esto se mantiene húmedo todo el invierno y todas las temporadas, de hecho. Y eso se está cocinando adentro, eso se está cocinando y de ahí abajo limpiándolo, yo lo hago, saco y con una coladera saco lo principal, la tierra. Eso es el mentado oro orgánico, la mentada composta, la tierra, el oro negro que le llama mucha gente. Pero sí, le digo, eso se los dejaré para otro video y les mostraré una vez más. Pues aquí me despido de ustedes desde el pequeño Oasis. Mi nombre es Jesús García. Suscríbanse a mi canal. Ayúdenme a crecer este canal y aprenderemos aquí mucho. Aquí como les dejé ahí un mensaje, ¿no? Ahí ando dejando mensajes en internet diciendo que pues voy a enseñar. Pues les digo voy a enseñar porque así como pues yo he aprendido también, ¿no? De la misma naturaleza y pues como hubiera querido que alguien pues me enseñara, ¿no? Me dijera pues secretos que pues por más que intente a veces uno descubrirlos, no es tan fácil. No hay como pues alguien lo guíe, ¿no? Y pues sí, les digo, suscríbanse a mi canal, síganme. ah, Ahí toquen la campanita, denle un like si les gusta el video, si no les gusta, pues comenten algo, ¿no? Y díganme por qué o no, o qué les gustaría saber. Yo les estaré pues ahí siguiendo y comentando y digo, respondiendo a los comentarios, a ver, lo más que pueda, ¿no? Y pues sí, les estaré mostrando mucho más. Miren, aquí tenemos este árbol, con este me despido. Estos árboles, pues este es uno de higo y acá tengo otro árbol. Y como pueden ver, miren, yo estoy en una zona rural. Pues sin más ni menos me despido, ahí los dejaré para la próxima con lo demás. Mi nombre es Jesús García, aquí desde el pequeño Oasis. Suscríbanse a mi canal, denle like, comenten y muchas gracias. Hopefully this motherfucker is saved.